¿Te has sentido alguna vez bloqueado, como si algo en tu vida no encajara, pero no sabes exactamente qué es? Lo que estás a punto de descubrir podría darte una respuesta más poderosa de lo que imaginas. Ignorar tu intuición tiene un precio, y la mayoría de las personas no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Imagina por un momento qué cambiaría si pudieras acceder a un conocimiento interno, una guía que siempre ha estado ahí, pero que has elegido no escuchar. Hoy te contaré la historia de Sebastián, un hombre atrapado en la rutina que sin darse cuenta había dejado de confiar en esa voz interna. Su búsqueda desesperada por respuestas lo llevó hasta un misterioso guía espiritual, donde aprendió que la intuición no solo es real, sino el puente hacia su ser más profundo. Lo que descubrió transformó su vida por completo y podría transformar la tuya. Pero cuidado, lo que estás a punto de leer no es solo una historia. Aquí descubrirás por qué escuchar esa voz silenciosa puede ser la clave para superar los bloqueos que enfrentas cada día. ¿Estás listo para despertar la sabiduría que llevas dentro? Empecemos. El viento soplaba con una fuerza inusitada, como si el mundo estuviera anunciando la llegada de algo más allá de lo visible. En el centro de un oscuro bosque, un hombre caminaba en silencio. Su nombre era Sebastián, y aunque su rostro mostraba una calma externa, su interior estaba plagado de dudas. Todo en su vida había sido un caos controlado por la razón. Cada decisión, cada paso, había sido calculado meticulosamente, pero a pesar de sus logros, un vacío inexplicable lo carcomía por dentro. Había oído hablar de un hombre, alguien que, decían, conocía los secretos más profundos de la existencia, alguien que comprendía los misterios del universo mejor que cualquier libro de ciencia o filosofía. El Guardián lo llamaban, aunque nadie sabía su verdadero nombre ni su origen. Solo se sabía que vivía en las profundidades del bosque, lejos del ruido de la civilización, y que quienes lo encontraban no volvían siendo los mismos. Sebastián nunca había sido un hombre de creencias espirituales, pero algo en su interior lo empujó hacia ese lugar. No podía explicarlo. Una serie de sueños recurrentes le habían mostrado una imagen clara. El rostro de un hombre, una cabaña perdida entre los árboles y una sensación de inevitabilidad. Su intuición, esa fuerza que había ignorado toda su vida, ahora lo arrastraba sin piedad. El bosque estaba cubierto de niebla, y los árboles, altos y antiguos, parecían susurrar secretos que la mente humana no estaba diseñada para comprender. Mientras avanzaba, sintió una presencia, algo inexplicable que erizó su piel. No estaba solo, y lo sabía. «¿Has venido?». Una voz grave resonó desde la oscuridad, aunque no parecía provenir de ninguna dirección en particular. Sebastián detuvo su paso, buscando con la mirada el origen de aquella voz, pero no vio a nadie. El silencio se hizo aún más profundo, y el viento, que antes azotaba los árboles, se detuvo de golpe. El mundo entero parecía haber contenido la respiración. «Sabía que vendrías», continuó la voz. «Siempre llegan cuando están listos, aunque crean que no lo están». De entre las sombras una figura emergió. Era un hombre de mediana edad, pero sus ojos, profundos y llenos de sabiduría, revelaban una edad mucho mayor. «El Guardián», pensó Sebastián. Aquel hombre irradiaba una calma que hacía que el caos interior de Sebastián pareciera insignificante. «No esperaba encontrarte tan pronto», dijo Sebastián, sintiendo cómo su propia voz sonaba extraña en ese lugar. «Pero supongo que sabía que te encontraría». «No me encontraste», dijo el Guardián esbozando una leve sonrisa. «Fue tu intuición la que te trajo aquí». Sebastián frunció el ceño, incómodo ante la palabra. Había pasado toda su vida rechazando esa idea. «La intuición es una debilidad», solía decir. «Es un instinto irracional que nos lleva a cometer errores». Pero ahí estaba, parado frente a alguien que parecía desafiar cada creencia que había sostenido hasta ahora. «Siempre has tenido miedo de escucharla», continuó el Guardián, como si leyera los pensamientos de Sebastián. «La intuición es el susurro del universo. Es la forma en que tu yo cuántico, esa parte de ti
que existe más allá del tiempo y el espacio, intenta guiarte, pero has estado sordo durante tanto tiempo. ¿Mi yo cuántico? Sebastián no pudo evitar sonreír con incredulidad. Suena a ciencia ficción. La ciencia moderna apenas comienza a rasgar la superficie de lo que realmente somos, respondió el guardián, acercándose un paso más. Vivimos atrapados en una ilusión de tiempo lineal, creyendo que solo existe lo que podemos ver y tocar. Pero en realidad, existimos en múltiples estados al mismo tiempo. Tu intuición es la voz de ese otro tú, el que ve las cosas desde otra perspectiva, más allá de las limitaciones de tu percepción actual. Sebastián lo escuchaba con escepticismo, pero una parte de él, la parte que lo había traído hasta ese bosque, sabía que lo que estaba escuchando tenía un eco de verdad. No era solo la lógica fría que siempre había seguido, era algo más profundo, algo que no podía explicar. Tu mente racional es solo una pequeña parte de lo que eres, continuó el guardián, como si estuviera dando una clase de la que Sebastián nunca había solicitado. Pero has vivido como si fuera la única parte. El verdadero poder viene cuando aprendes a equilibrar la razón con tu intuición, cuando dejas de ignorar las señales que el universo te envía a cada momento. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su columna. No sabía si era por las palabras del guardián o por la extraña sensación de que el mundo a su alrededor estaba cambiando de alguna manera. Todo parecía más nítido, más vivo. Los árboles, la tierra bajo sus pies, incluso el aire que respiraba, todo parecía estar conectado de una manera que antes no podía percibir. ¿Por qué me siento así?, preguntó, su voz temblando levemente. Porque estás empezando a despertar, respondió el guardián. Has pasado toda tu vida dormido, dejando que tu mente racional te domine. Pero hay una verdad más profunda, una verdad que te has negado a ver. Esa sensación que tienes ahora es el primer paso hacia esa verdad. Sebastián miró al guardián con una mezcla de miedo y fascinación. No sabía qué pensar. Todo en él gritaba que debía huir, que nada de esto tenía sentido. Pero otra parte, la que lo había llevado hasta allí, lo retenía en su lugar. Era como si estuviera parado al borde de un abismo, y aunque el salto le aterraba, algo en su interior le decía que debía saltar. ¿Y si me equivoco?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El guardián lo miró con una intensidad que atravesó cada una de sus defensas. No puedes equivocarte si sigues tu intuición. Equivocarse es ignorarla. Si este tipo de vídeos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. El silencio tras las palabras del guardián se hizo denso, casi palpable. Sebastián sentía que el peso de todo lo que había creído hasta ese momento se tambaleaba. Durante años había descartado cualquier cosa que no pudiera explicarse con lógica o ciencia, pero ahora, en la profundidad de ese bosque, comenzaba a dudar de todo lo que sabía. «Ven», dijo el guardián, girando con suavidad y adentrándose más en la penumbra de los árboles. «Hay algo que debes ver». Sebastián vaciló un instante, pero finalmente sus pies lo siguieron sin poder evitarlo. Mientras caminaban, notaba que la niebla a su alrededor se arremolinaba con mayor densidad, como si estuviera viva, cambiando con cada uno de sus pensamientos y emociones. Se preguntaba si estaba imaginando cosas, pero algo más profundo, un instinto casi olvidado, le decía que todo lo que ocurría tenía un propósito. «Durante años», dijo el guardián sin mirar atrás, «has sido esclavo de una realidad limitada. Has tomado decisiones calculadas, basadas en lo que creías que era real, pero esa realidad es solo una parte de un entramado mucho más complejo». «¿A qué te refieres?», preguntó Sebastián, sintiendo cómo una curiosidad creciente comenzaba a reemplazar su miedo inicial. «Has oído hablar de la teoría cuántica, ¿no?», respondió el guardián con un tono paciente. «Las partículas que existen en múltiples estados al mismo tiempo, la posibilidad de infinitas realidades coexistiendo. Esa misma complejidad está en ti. Hay un tú que toma decisiones en este mundo, en este momento, pero también hay otros tú
en otras dimensiones, en otros tiempos, y tu intuición es el puente entre esas realidades. Sebastián lo miró de reojo, intentando descifrar si el hombre hablaba en serio o si todo esto era una especie de broma cósmica. ¿Quieres decir que puedo conectar con esos otros yo de los que hablas?, preguntó, intentando mantener un tono incrédulo. No es que puedas, respondió el guardián, deteniéndose de repente frente a un claro en el bosque. Es que ya lo haces. Cada vez que tienes una corazonada, una sensación inexplicable de saber lo que debes hacer, estás en sintonía con tu yo cuántico, pero has aprendido a ignorarlo, a reprimirlo. Sebastián miró hacia el claro. En el centro había un círculo de piedras antiguas cubiertas de musgo, y en su interior una suave luz titilaba desde el suelo, como un resplandor que no debería existir allí. La atmósfera era inquietante, como si el espacio mismo estuviera distorsionado. Las hojas de los árboles se mecían con una suavidad extraña, y el aire tenía una densidad que parecía ralentizar sus pensamientos. Aquí es donde empiezas a escuchar realmente, dijo el guardián mientras señalaba el centro del círculo. Este es el lugar donde el velo entre tu mente consciente y tu intuición se hace más delgado. Si quieres entender la verdad, debes entrar. Sebastián sintió una resistencia interna. Todo en su educación y en su vida le decía que no debía confiar en cosas que no comprendía, pero, al mismo tiempo, había una fuerza mucho más sutil que lo empujaba hacia adelante. Era como si una parte de él ya supiera que tenía que entrar en ese círculo, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. ¿Qué pasa si no lo hago?, preguntó finalmente, con un tono casi desafiante. El guardián lo observó con esa mirada profunda, una que parecía ver a través de las capas superficiales de su ser. Si no lo haces, seguirás viviendo como hasta ahora, tomando decisiones basadas en el miedo y la duda, siempre buscando la validación en lo externo. Pero si entras, algo cambiará para siempre. No habrá vuelta atrás. Esas últimas palabras resonaron en la mente de Sebastián. De verdad estaba listo para dar ese paso. Durante años, había seguido un camino que lo había llevado al éxito profesional, pero que le había dejado una sensación de vacío personal. ¿Qué podría ganar al escuchar esa voz interna que tanto tiempo había acallado? Finalmente, respiró hondo y dio un paso adelante, cruzando el umbral de piedras. En cuanto lo hizo, la luz que emanaba del suelo pareció intensificarse y una extraña vibración recorrió su cuerpo. No era dolorosa, pero era incómoda, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo sintonizada con una frecuencia que no podía entender. Todo a su alrededor comenzó a desdibujarse, y por un breve instante sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Cerró los ojos instintivamente esperando caer, pero no sucedió. En su lugar, una sensación de ingravidez lo envolvió, como si hubiera sido arrancado de la realidad misma. Un murmullo suave, casi como el viento, llegó a sus oídos, pero no era viento. Eran voces, cientos, quizás miles, todas susurrando al unísono. «Escucha», dijo una de las voces, clara entre el caos. Sebastián abrió los ojos, pero ya no estaba en el bosque. A su alrededor había una inmensidad oscura, salpicada de luces que titilaban en la distancia como estrellas lejanas. Flotaba en medio de ese vacío, y aunque la lógica le habría gritado que debía sentir pánico, algo en su interior lo mantenía sereno. Este es el espacio entre los mundos. La voz del guardián se escuchaba ahora dentro de su mente, aunque no podía verlo. Aquí es donde tus otros tú existen. Aquí es donde tu intuición te habla, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan. Sebastián miró a su alrededor, pero no veía nada más que el vacío y las estrellas lejanas. Sin embargo, dentro de sí, comenzó a notar algo diferente. Era una sensación suave pero clara, como si su mente estuviera siendo ajustada. Empezó a recordar cosas que nunca había vivido, rostros de personas que nunca había conocido, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Imágenes de vidas que no le pertenecían, pero que sentía como propias, comenzaron a parpadear en su mente.
Cada una de esas estrellas, dijo el guardián, representa un camino que podrías haber tomado, una realidad en la que otra versión de ti sigue su curso. Cada decisión que tomas te conecta o te separa de esos caminos. Tu intuición te guía hacia aquellos que más te alinean con tu esencia verdadera. Entonces, Sebastián trataba de asimilar todo. ¿He estado ignorando esas versiones de mí mismo? No es que las ignores, dijo el guardián, es que has estado condicionado a no escucharlas. Pero el hecho de que estés aquí, ahora, significa que estás empezando a despertar. Estás comenzando a reconectar con esa sabiduría que siempre ha estado dentro de ti. El vacío a su alrededor comenzó a moverse. Las estrellas parecían acercarse y alejarse al mismo tiempo, como si el espacio mismo respondiera a sus pensamientos. Sebastián sintió una conexión profunda con algo más grande, algo indescriptible, y por primera vez en su vida dejó de luchar contra lo que no entendía. «Escucha», repitió la voz, esta vez desde dentro de su propio ser, y entonces escuchó. El vacío estelar comenzó a resonar con un eco sordo, como si todas las realidades posibles vibraran al unísono en respuesta a la apertura interna de Sebastián. Sentía que su mente se expandía, más allá de los límites de su cuerpo, conectando con algo vasto e inconmensurable. El espacio en el que flotaba ya no le parecía ajeno. Había dejado de ser un simple espectador. Ahora formaba parte de todo, como si las barreras entre su ser y el universo se hubieran desvanecido. «Estás empezando a recordar». La voz del guardián se materializó nuevamente, pero esta vez no provenía de una fuente externa. Era una voz que surgía de su interior, como si el propio Sebastián comenzara a hablarle a sí mismo desde un lugar profundo y olvidado. «Todas las respuestas siempre han estado dentro de ti. Solo has necesitado el silencio para escucharlas». Sebastián cerró los ojos, concentrándose en esa sensación de conexión. La claridad de lo que estaba experimentando era abrumadora. Cada decisión que había tomado, cada cruce en su vida, le pareció ahora no solo un evento aislado, sino una pieza en un complejo entramado que lo conectaba a múltiples versiones de sí mismo. Sentía que una red invisible se desplegaba a su alrededor, y en cada nodo de esa red estaba una elección, una vida, una posibilidad que había dejado de lado. «¿Por qué he ignorado todo esto durante tanto tiempo?», se preguntó en voz alta, aunque sabía que el guardián ya tenía la respuesta. «Porque fuiste entrenado para hacerlo», respondió la voz desde su interior. «La sociedad te enseña a desconfiar de aquello que no puedes explicar. Te enseña a confiar solo en lo que es tangible, medible, controlable. Pero el verdadero poder no está en lo que puedes controlar. Está en lo que puedes sentir, en lo que puedes intuir, sin necesidad de comprensión inmediata». Un torrente de imágenes pasó por su mente. Recordó todas las veces en que su instinto le había gritado hacer algo, y él lo había ignorado. La sensación de que debía tomar otro camino al salir de casa, las corazonadas sobre personas que luego resultaron traicionarlo, las dudas que había sofocado bajo la lógica, solo para descubrir más tarde que su primera impresión había sido la correcta. Todo encajaba ahora con una claridad insoportable. No era que nunca hubiera escuchado su intuición, era que había aprendido a reprimirla. El paisaje alrededor de Sebastián comenzó a cambiar. El vacío estelar dio paso a una serie de escenas de su vida, como si alguien hubiera encendido una proyección de sus recuerdos más íntimos. Lo vio todo, desde su niñez hasta los momentos más recientes, y se dio cuenta de cómo, a lo largo de los años, había sido condicionado a ignorar esos destellos de intuición. En una de esas escenas, se vio a sí mismo de niño, jugando solo en un parque. Tenía alrededor de 8 años y estaba sentado en un columpio, observando a los demás niños. Recordaba ese día, pero ahora lo veía con ojos nuevos. Recordaba la sensación que había tenido en ese momento, una especie de certeza inexplicable, un conocimiento profundo que no había comprendido en su momento. Era un sentimiento de que algo iba a cambiar en su vida. Poco después, sus padres le habían anunciado su separación, pero lo que más le sorprendió
fue recordar cómo ya lo sabía antes de que sucediera. Incluso entonces ya podías escuchar la verdad, dijo la voz del guardián dentro de su mente. Pero con el tiempo, fuiste apagando esa parte de ti. Te dijeron que era irracional, que no tenía sentido, que las emociones y los instintos eran peligrosos, y empezaste a confiar en la razón como tu única brújula. Es la historia de todos. Sebastián sintió un peso en el pecho, una mezcla de nostalgia y dolor. Había pasado tantos años desconectado de una parte esencial de sí mismo. Miró a ese niño en el columpio, solitario, y con los ojos llenos de una sabiduría que su versión adulta había ignorado. Quiso gritarle, decirle que no dejara de escuchar, que no permitiera que el ruido del mundo acallara esa voz interna. Pero el recuerdo ya había sucedido, estaba grabado en el tiempo. La escena cambió una vez más. Esta vez Sebastián se vio a sí mismo en la universidad, frente a una hoja en blanco durante un examen crucial. Había tenido un fuerte presentimiento de que la respuesta correcta era la que había descartado inicialmente, pero su mente lógica le había convencido de lo contrario. Marcó la opción equivocada y falló en una pregunta que podría haber cambiado su trayectoria académica. Un pequeño detalle, sí, pero uno que revelaba un patrón en su vida, su miedo a confiar en lo que no podía demostrar. De repente, la voz del guardián sonó más fuerte, como si quisiera sacudirlo de ese trance melancólico. Pero no estás aquí para revivir tus errores, estás aquí para aprender, para recuperar lo que siempre ha sido tuyo. La intuición no es un don que pocos poseen, es una capacidad innata que todos tienen, aunque pocos la cultivan. El entorno volvió a transformarse. Esta vez, Sebastián se encontró frente a un enorme espejo en medio de la nada. Su reflejo lo observaba con intensidad, pero lo que vio no fue su rostro actual. Era él, pero diferente. Era una versión de sí mismo que irradiaba confianza, serenidad y, sobre todo, un profundo conocimiento que trascendía lo que se veía en el exterior. En los ojos de ese reflejo, vio todas las posibilidades de lo que podría ser si lograba integrar su intuición con su razón. «Este eres tú», dijo la voz. «Este es el ser que emerge cuando dejas de ignorar lo que tu corazón, tu alma y tu yo cuántico te están diciendo». Sebastián no podía apartar la vista de ese reflejo. Había algo tan profundamente magnético en esa versión de sí mismo que por un momento se preguntó si realmente podría convertirse en esa persona. Era como si estuviera viendo no solo su futuro, sino todas las versiones de él que habían tomado decisiones diferentes, aquellas que habían confiado en su intuición en vez de dudar. «El yo cuántico», murmuró. «Todas esas versiones de mí, ¿puedo realmente acceder a ellas?» «Siempre lo has hecho», respondió la voz. «Cada decisión que tomas, cada pequeño instinto que sientes, está influido por esos otros tú. La diferencia es que hasta ahora lo has hecho sin conciencia, sin atención. Pero ahora que estás aquí en este espacio entre mundos, puedes elegir escucharlos». De repente el reflejo en el espejo comenzó a cambiar. Los rasgos de Sebastián se desdibujaron y en su lugar aparecieron rostros desconocidos, pero que al mismo tiempo sentía como propios. Eran otras versiones de él, cada una con una vida diferente, cada una habiendo tomado decisiones que él nunca tomó. Lo vio a sí mismo como artista, como científico, como alguien que había seguido un camino completamente espiritual. En cada reflejo había una verdad distinta, pero todos compartían una misma esencia. «Puede ser cualquiera de ellos», dijo el guardián. «Cada versión de ti tiene su propia sabiduría, y la intuición es el puente que te conecta con ellos. Pero para acceder a esa sabiduría, debes aprender a escuchar». Sebastián sintió una mezcla de asombro y vértigo. Todo lo que había creído sobre sí mismo, sobre la vida, estaba siendo reescrito en ese momento. Por primera vez, entendía que su realidad no era fija, que siempre había tenido acceso a una red de posibilidades infinitas. El reflejo volvió a estabilizarse, mostrando nuevamente esa versión de él mismo que irradiaba poder interno. Sebastián supo en ese instante que tenía una elección frente a él:
Podía regresar a su vida anterior, a la seguridad de lo conocido, o podía dar un salto de fe hacia lo desconocido, hacia esa sabiduría interna que había comenzado a redescubrir. ¿Qué elegirás?, preguntó la voz, y esta vez no era el guardián quien hablaba. Era su propio ser interior. Si esta historia te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu mente, sino que transformarán tu vida a un nivel completamente nuevo. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra sabiduría ancestral. Continuemos. El espejo frente a Sebastián temblaba ligeramente, como si estuviera esperando su respuesta, como si cada una de las versiones de sí mismo lo observara desde su propio mundo, ansiosas por ver qué camino tomaría. Aún flotando en esa vasta negrura cuántica, una comprensión comenzó a formarse en su mente. El poder de la intuición no era una cuestión de magia o misticismo, sino la capacidad de acceder a las decisiones más sabias posibles en cualquier momento, sin necesidad de lógica o evidencia concreta. Era un flujo constante de información, un acceso directo a todas las posibles versiones de su vida. No se trata de elegir entre una vida u otra, dijo Sebastián en voz alta, como si hablara consigo mismo. Se trata de integrar todas esas partes en una sola. No soy una sola cosa, soy todo. El guardián, que se había mantenido en silencio hasta ese momento, reapareció a su lado, pero esta vez su presencia era diferente. Ya no parecía un maestro distante o un guía enigmático. Parecía más una extensión de la propia conciencia de Sebastián, como si fuera una manifestación de su propio proceso de despertar. Exactamente, respondió el guardián con un tono suave pero firme. La intuición no es algo separado de ti. Es tu esencia conectada con todo lo que has sido y todo lo que podría ser. Es tu brújula interna, la que trasciende el tiempo y el espacio y que te ofrece las respuestas que tu mente no siempre puede comprender. El entorno volvió a cambiar, pero esta vez no de forma abrupta. Las luces titilantes de las estrellas a su alrededor comenzaron a apagarse lentamente, y el vacío infinito que había sentido momentos antes se fue transformando en algo más tangible. Sentía el suelo bajo sus pies nuevamente, aunque no era el mismo bosque oscuro donde había comenzado su viaje. Estaba de pie en un vasto campo abierto, bajo un cielo despejado de un azul profundo. El aire era fresco y limpio, cargado de una energía vibrante que le recordaba la serenidad que siempre había buscado. En el horizonte vio una serie de montañas que parecían infinitamente distantes, pero extrañamente accesibles al mismo tiempo. «Este lugar», murmuró Sebastián mirando a su alrededor, «¿dónde estoy ahora?» «Es una representación de lo que llevas dentro», respondió el guardián. «Un reflejo de tu paz interior, el equilibrio que puedes alcanzar cuando confías en ti mismo, cuando dejas de ignorar tu intuición. Este paisaje es tuyo, lo has creado inconscientemente y es aquí donde debes aprender a escuchar». Sebastián respiró profundamente y por primera vez en mucho tiempo sintió una calma que no había experimentado en años. El ruido constante de la duda, el miedo y las expectativas de los demás habían desaparecido. Era como si todo lo que lo había mantenido atrapado en su vida anterior se hubiera desvanecido. En su lugar, solo quedaba la claridad de su propio ser. «¿Cómo puedo mantener esto?», preguntó, consciente de que el mundo externo eventualmente reclamaría su atención. «¿Cómo puedo seguir escuchando esta voz cuando todo allá afuera me pide que la calle?». El guardián lo miró con una mezcla de compasión y determinación. «El silencio interno que sientes aquí no depende de lo que esté sucediendo afuera. No necesitas vivir aislado en un campo para acceder a él. La intuición no se apaga cuando vuelves al mundo cotidiano. Lo que debes aprender es a cultivarla en medio del caos, a confiar en ella cuando el ruido de la vida moderna intenta acallarla». Sebastián asintió, aunque la tarea parecía titánica. No podía imaginar cómo podría mantener esa conexión profunda con su yo cuántico mientras enfrentaba las exigencias del trabajo, las relaciones
y la vida diaria. Pero algo en él sabía que si había llegado hasta aquí, podía encontrar la manera. El secreto, dijo el guardián interrumpiendo sus pensamientos, está en la práctica diaria. La meditación, la atención plena, el simple acto de detenerte un momento y escuchar, son formas de fortalecer ese puente entre tú y las otras versiones de ti mismo. La intuición no grita, susurra, pero esos susurros contienen más verdad de lo que las palabras pueden expresar. Sebastián recordó las veces que había oído esos susurros, cuando había sentido que algo no estaba bien, o que debía hacer algo diferente, pero lo había ignorado. Recordaba cómo se había sentido cuando no había escuchado esas señales, perdido, fuera de lugar, como si estuviera desconectado de sí mismo. El guardián dio un paso adelante y por primera vez desde que comenzó su viaje, tocó el hombro de Sebastián, un gesto lleno de calidez y poder. Cuando regreses al mundo exterior habrá distracciones, dudas y presiones, pero ahora sabes lo que es sentir tu verdadera esencia. Has visto lo que puede ser si te permites confiar en ti mismo. El desafío será recordar esta sensación cuando todo parezca empujarte en otra dirección. Sebastián lo miró a los ojos y vio una profunda sabiduría reflejada en ellos, una que ya no parecía tan lejana o inalcanzable. Sabía que el viaje no terminaría aquí. Volvería a su vida con más preguntas, con más pruebas y desafíos, pero ahora tenía algo que antes no había tenido, una certeza interna que trascendía el miedo y la duda. ¿Y qué pasa con las sincronicidades?, preguntó recordando uno de los conceptos que el guardián había mencionado al principio. Siempre he pensado que eran simples coincidencias, pero ahora no estoy tan seguro. El guardián sonrió ligeramente. Las sincronicidades son señales del universo, pequeños destellos que indican que estás en el camino correcto. No son casualidades, son mensajes que te llegan cuando estás alineado con tu propósito, cuando tu yo cuántico y tu realidad presente se sincronizan. Cuando empiezas a escuchar tu intuición, esas sincronicidades se hacen más frecuentes porque te conviertes en un imán para las experiencias y oportunidades que realmente te pertenecen. Sebastián reflexionó sobre eso. Recordó las veces que había experimentado esas coincidencias, cuando había pensado en alguien y esa persona le había llamado, o cuando había tomado un desvío inesperado y había encontrado algo que necesitaba. Siempre había descartado esos momentos como simples accidentes, pero ahora comprendía que tal vez había algo más profundo detrás de ellos. Entonces, debo aprender a prestar atención a esas señales, dijo Sebastián más para sí mismo que para el guardián. Debo confiar en que el universo me está hablando, de maneras sutiles, a través de mi intuición. Exactamente, respondió el guardián. El universo siempre está hablando, pero la mayoría de las personas están demasiado ocupadas para escucharlo. El verdadero desafío es estar presente, consciente y abierto a esas señales. Si puedes hacerlo, descubrirás que la vida te ofrece exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas. Sebastián miró al horizonte una vez más, sintiendo cómo el campo abierto a su alrededor se llenaba de una energía que no podía describir con palabras. Sabía que había mucho que aprender, que su viaje apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía prisa. Sabía que todo vendría en su debido momento y que cuando fuera el tiempo adecuado, sabría qué hacer. El guardián dio un paso hacia atrás retirándose lentamente. Ahora es momento de regresar, dijo, su voz volviéndose más suave. Pero recuerda, la intuición nunca te abandonará, siempre estará contigo. Solo necesitas detenerte y escuchar. El paisaje comenzó a desvanecerse lentamente. Las montañas y el cielo azul se disolvían en una suave niebla, y Sebastián sintió que su cuerpo se volvía más ligero, como si estuviera flotando una vez más hacia la realidad. Pero esta vez no había miedo, no había resistencia. Sabía que estaba listo para lo que venía. La transición de regreso fue suave, casi imperceptible. Sebastián sintió cómo el peso de su cuerpo retornaba lentamente, los pies tocando la tierra húmeda y los sonidos del bosque envolviéndolo de nuevo. El susurro de las hojas al viento,
El crujido de las ramas bajo sus botas y el canto distante de algún pájaro nocturno le recordaron que estaba de vuelta en la realidad. Pero algo había cambiado. El mundo ya no se sentía tan ajeno como antes. Era como si cada detalle, cada pequeño sonido o textura estuviera más lleno de significado. Miró alrededor y vio el círculo de piedras donde había estado antes. La niebla seguía arremolinándose, aunque ahora le parecía menos opresiva. El guardián estaba parado unos metros detrás, observándolo con esa serenidad imperturbable. A su lado, una pequeña fogata que Sebastián no había notado antes chisporroteaba suavemente, lanzando destellos anaranjados hacia el cielo oscuro. «El viaje no termina cuando regresas», dijo el guardián, rompiendo el silencio. «De hecho, ahora es cuando realmente comienza. Todo lo que has experimentado allá, en el espacio cuántico, debe integrarse en tu vida diaria. De nada sirve la sabiduría si no la llevas contigo a donde realmente importa». Sebastián asintió lentamente, aunque sabía que hacerlo no sería tan sencillo. La vida cotidiana estaba llena de distracciones, responsabilidades, presiones que lo alejaban de cualquier sensación de paz interior. El trabajo, las relaciones, las expectativas externas eran como una red en la que a menudo quedaba atrapado, incapaz de ver más allá del caos inmediato. «Entonces, ¿cómo lo hago?», preguntó finalmente, con una mezcla de desafío y curiosidad. «¿Cómo llevo todo esto conmigo sin perderme otra vez en el ruido?». El guardián lo miró fijamente, y por un instante Sebastián sintió que el tiempo se detenía. «Primero debes entender que la intuición no es algo que usas de vez en cuando, no es una herramienta que sacas del bolsillo cuando te conviene, es un estado de ser, es la forma en que te conectas con la vida en cada momento, incluso cuando no estás consciente de ello». Sebastián frunció el ceño, todavía intentando descifrar el significado de esas palabras. Había pasado toda su vida tratando de controlar todo a su alrededor, buscando respuestas concretas, tomando decisiones basadas en lo que podía ver y medir. ¿Cómo podría ahora confiar en algo tan intangible como su intuición? «No se trata de controlar», continuó el guardián, como si leyera sus pensamientos. «Se trata de permitir, de confiar en que el universo ya tiene un plan en marcha, uno que a veces no puedes ver, pero que siempre está trabajando a tu favor. La intuición es la manera en que sintonizas con ese plan, incluso cuando tu mente racional no entiende cómo encajan las piezas». Sebastián dio un paso hacia la fogata, sintiendo el calor en su rostro mientras observaba cómo las llamas bailaban sobre la madera. Las palabras del guardián resonaban dentro de él, pero al mismo tiempo había una resistencia, una parte de él que todavía quería aferrarse a la seguridad de la lógica, de lo predecible. «Dices que debo permitir, pero ¿y si me equivoco?», preguntó, sintiendo un eco de las dudas que lo habían acompañado toda su vida. «¿Qué pasa si sigo mi intuición y las cosas salen mal?». El guardián sonrió ligeramente, como si esperara esa pregunta desde el principio. «¿Y qué pasa cuando sigues solo la lógica y las cosas salen mal?», replicó con suavidad. «Equivocarse no es un fallo del proceso, es parte de él. Cada decisión, ya sea guiada por la lógica o por la intuición, te enseña algo. Pero cuando sigues tu intuición, incluso en los momentos difíciles, te alineas con tu verdadero camino. Las dificultades no desaparecen, pero se convierten en parte de tu evolución, no en obstáculos a evitar». Sebastián pensó en los momentos en su vida donde había elegido la seguridad sobre la incertidumbre, donde había seguido el camino correcto solo para encontrarse sintiéndose vacío y desconectado. Había evitado riesgos, había ignorado sus corazonadas, y aún así, las cosas no siempre habían salido bien. ¿Y si la intuición no era tan impredecible como temía? ¿Y si lo que más temía no era equivocarse, sino enfrentarse a lo desconocido? La fogata crepitó más fuerte, como si el mismo fuego respondiera a sus pensamientos. «¿Y qué pasa cuando el miedo me paraliza?», preguntó con sinceridad, sintiendo cómo su voz temblaba un poco. «Siempre me ha dado miedo confiar en algo que no puedo ver o tocar. ¿Cómo supero eso?».
El guardián se acercó un poco más, su presencia imponente pero calmada. «El miedo es una parte natural del proceso», dijo. «Es la señal de que estás al borde de algo importante, algo que tiene el potencial de transformarte. El truco no está en eliminar el miedo, sino en reconocerlo y seguir adelante de todas formas. Cada vez que eliges escuchar tu intuición, a pesar del miedo, ese músculo se fortalece, y con el tiempo, el miedo deja de tener tanto poder sobre ti». Sebastián dejó que esas palabras penetraran profundamente. Pensaba en todas las veces que había permitido que el miedo lo dominara, lo detuviera de tomar decisiones que en su interior sabía que eran correctas. No quería seguir viviendo así, atrapado en una jaula invisible que él mismo había construido. «¿Y qué sucede cuando ya no hay miedo?», preguntó con una curiosidad renovada. «¿Es entonces cuando alcanzo ese estado de equilibrio que mencionabas antes?». El guardián sacudió la cabeza ligeramente, aunque con una sonrisa. «El miedo nunca desaparece por completo, pero cambia de forma. Lo que sí ocurre es que tu relación con él se transforma. Cuando confías en tu intuición, cuando permites que el universo guíe tus pasos, el miedo se convierte en un compañero, no en un enemigo. Aprendes a escucharlo, a entender lo que te está diciendo, pero no dejas que te controle». Sebastián asimiló la idea. No era cuestión de eliminar las emociones difíciles, sino de integrarlas, de vivir en armonía con todas las partes de sí mismo, incluidas aquellas que lo desafiaban. Era un concepto completamente nuevo para él, pero al mismo tiempo sentía que siempre había estado allí, justo debajo de la superficie, esperando a ser reconocido. El bosque alrededor de ellos parecía más luminoso ahora, como si las estrellas que colgaban sobre los árboles fueran más brillantes. La niebla que antes lo rodeaba había desaparecido y el aire se sentía más claro, más puro. Sebastián se dio cuenta de que su percepción había cambiado, que ya no veía el mundo con los mismos ojos. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente, sintiendo que había llegado a un punto crucial. El guardián hizo una pausa, observando el fuego por un momento antes de responder. «Ahora vuelves a tu vida, pero lo haces con una nueva perspectiva. Has cruzado un umbral, Sebastián. Ya no puedes ignorar lo que has aprendido aquí. La clave será mantenerte consciente de tu intuición, de esa conexión que ahora has redescubierto. Cuando las cosas se pongan difíciles, recuerda este momento. Recuerda quién eres». Sebastián sintió una oleada de determinación. Sabía que su vida estaría llena de desafíos, pero algo en él había cambiado de forma permanente. Tenía una claridad que no había experimentado antes, una confianza en algo más profundo, algo que iba más allá de la lógica y el razonamiento. «Confía en el proceso», dijo el guardián, como si respondiera a sus pensamientos. «El universo siempre te guiará de regreso al camino correcto si aprendes a escuchar». Sebastián miró al guardián por última vez, consciente de que este encuentro había sido más que un simple desvío en su vida. Había sido el comienzo de algo mucho más grande, un viaje interno hacia una sabiduría que apenas comenzaba a descubrir. Sabía que el desafío no terminaría aquí, pero por primera vez no sentía miedo, sentía esperanza, y con eso comenzó a caminar, sabiendo que el verdadero viaje recién había comenzado. El sendero de regreso al mundo parecía más claro ahora. Sebastián caminaba entre los árboles, sus pasos ligeros, pero su mente estaba más despierta que nunca. El bosque, que antes le había parecido un laberinto oscuro y misterioso, ahora se sentía familiar, como un lugar que había conocido desde siempre, solo que lo había olvidado. Cada crujido bajo sus pies, cada susurro del viento entre las hojas, era una parte de un lenguaje que ahora entendía. Era como si el propio universo estuviera hablándole en un código silencioso. Mientras avanzaba, algo dentro de él comenzó a cambiar. No era una transformación repentina ni violenta, sino un despertar lento, como una flor que abre sus pétalos al sol por primera vez. El silencio exterior contrastaba con el bullicio que alguna vez había sentido en su mente. Aquellos pensamientos obsesivos sobre lo correcto, lo seguro, lo comprobable, estaban empezando a disolverse. En su lugar,
Un flujo más natural y calmado ocupaba su espacio. De pronto, algo lo detuvo. No fue un ruido ni una figura externa, fue una sensación, una profunda corazonada que se apoderó de su pecho. Instintivamente, miró a su alrededor, buscando algo, aunque no sabía qué. Y entonces lo vio. Un pequeño sendero a su derecha, casi imperceptible, que se desviaba del camino principal. Era angosto y enredado con raíces y ramas bajas, pero había algo en él que le llamaba. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. Era una de esas encrucijadas donde la lógica habría gritado, sigue por el camino conocido. Pero su intuición le hablaba más fuerte. Sintió esa ligera presión en su pecho, un suave tirón que le indicaba que debía tomar ese sendero oculto. No tenía idea de a dónde lo llevaría, pero por primera vez en su vida no necesitaba saberlo. Es aquí donde empieza la verdadera confianza, se dijo a sí mismo, recordando las palabras del guardián. Sin más vacilación, giró hacia el sendero escondido y comenzó a caminar. A cada paso, sentía cómo esa sensación en su pecho se intensificaba. No era una emoción familiar como el miedo o la ansiedad. Era algo nuevo. Era un tipo de certeza que no había experimentado antes. No sabía lo que le esperaba al final del camino, pero algo dentro de él sabía que estaba en el lugar correcto. El sendero se volvía más denso a medida que avanzaba y la vegetación parecía cerrarse a su alrededor. Pero Sebastián no se detuvo. Seguía adelante, guiado por esa fuerza interna que ahora reconocía como su intuición. Mientras caminaba, pensamientos pasaron por su mente, recuerdos de momentos en los que había ignorado ese mismo sentimiento, esas corazonadas que ahora comprendía como la voz de su yo más profundo. Recordó aquella vez, años atrás, cuando había rechazado una oferta de trabajo en una empresa pequeña, pero prometedora, porque parecía demasiado arriesgada. Su intuición le había dicho que aceptara, que había algo especial en ese lugar, pero el miedo y la lógica lo llevaron a tomar una decisión más segura. Meses después, la empresa se convirtió en un éxito rotundo. Sebastián había seguido su camino en una corporación más grande, pero siempre sintió que algo faltaba. Ese fue uno de los momentos en los que aprendió a no confiar en lo que no podía ver. Ya no más, pensó. Ya no dejaría que el miedo lo controlara. El sendero se hizo más empinado y estrecho, pero Sebastián se sintió más decidido que nunca. Ya no importaba cuán oscuro o incierto fuera el camino. Sabía que estaba alineado con algo más grande, algo que su mente racional no siempre podía explicar, pero que su corazón comprendía perfectamente. De repente, el bosque se abrió, revelando un pequeño claro bañado por la luz de la luna. En el centro del claro había una roca lisa, casi pulida, como si hubiera sido colocada allí intencionalmente. Sebastián se detuvo, observando el paisaje con atención. Había una sensación de quietud en el aire, como si el mismo lugar estuviera esperando su llegada. Se acercó a la roca lentamente, sintiendo una profunda reverencia por el momento. Se sentó sobre la roca y miró hacia el cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad que rara vez había notado. Era como si el universo entero lo estuviera observando, consciente de cada uno de sus movimientos. No se sentía solo, ni pequeño frente a la vastedad del cosmos. Al contrario, sentía una conexión profunda, una certeza de que era parte de ese todo. Siempre has estado conectado, le recordó una voz suave en su interior. Solo necesitabas recordar cómo escuchar. Sebastián cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que su mente se calmara completamente. No había planes, no había decisiones inmediatas que tomar. Solo existía el momento presente, y en ese momento todo estaba en perfecto equilibrio. Recordó lo que el guardián había dicho sobre la práctica diaria, sobre cómo mantenerse en sintonía con esa voz interior, incluso cuando el caos externo tratara de arrastrarlo de nuevo. Sabía que no sería fácil, que habría momentos en los que el ruido del mundo se volvería ensordecedor, pero ahora tenía las herramientas para mantenerse firme. La meditación, la atención plena, esos instantes de silencio interior, todo eso sería clave para su nueva vida.
Pero más allá de cualquier técnica, lo más importante era la disposición a escuchar, a confiar en su propio ser, a saber que no siempre necesitaría entender el porqué de las cosas. A veces, simplemente seguiría el impulso de su intuición, permitiendo que el universo hiciera lo demás. El viento suave acarició su rostro, trayendo consigo un aroma a tierra y hojas frescas. Sebastián respiró hondo y sonrió, sintiendo una paz que no recordaba haber experimentado antes. Este claro, este lugar escondido, representaba más que un simple desvío en el bosque. Era un símbolo de su viaje interno, de cómo había aprendido a seguir caminos que no siempre tenían señales visibles, pero que eran los correctos. Abrió los ojos lentamente y se dio cuenta de que algo había cambiado en el cielo. Las estrellas que antes parecían lejanas ahora brillaban con más fuerza, y una de ellas en particular capturó su atención. No era más grande que las demás, pero había algo en su brillo, algo que lo hacía destacar. Sin saber por qué, sintió que esa estrella le estaba enviando un mensaje, una confirmación silenciosa de que todo lo que había experimentado hasta ahora no era un sueño o una fantasía. «Estás en el camino correcto», se dijo a sí mismo, y esta vez lo creyó sin reservas. El claro parecía vibrar con una energía suave pero poderosa, y Sebastián supo que había llegado a un punto de no retorno. Había abierto una puerta dentro de sí mismo, y no había vuelta atrás. Ya no podía ignorar su intuición, ya no podía cerrar los ojos ante las señales que el universo le enviaba. Había aprendido a escuchar, y eso lo cambiaría todo. Sabía que volvería al mundo exterior con un nuevo sentido de propósito, con una confianza interna que no dependía de las circunstancias externas. Ya no necesitaba que todo tuviera sentido de inmediato. Ahora sabía que algunas respuestas vendrían con el tiempo y otras quizás nunca serían reveladas del todo, pero estaba bien. Tenía la fortaleza para caminar por el camino incierto, confiando en que siempre encontraría la manera de avanzar. El viaje hacia la verdadera sabiduría, pensó, no es un destino final, es un proceso continuo de escuchar, aprender y crecer. Sebastián permaneció sentado en la roca, observando cómo la luz de la luna bañaba el claro con una tranquilidad envolvente. Se sentía en paz, pero también lleno de energía, como si cada célula de su cuerpo vibrara con una nueva fuerza. Sabía que ese momento era crucial, un punto de inflexión en su vida. El hombre que había sido antes de entrar en el bosque ya no existía. Algo había despertado en él, algo profundo y antiguo, que siempre había estado presente pero que ahora brillaba con claridad. Se levantó lentamente de la roca, dejando que su mirada recorriera el paisaje una última vez antes de emprender el regreso. No había nada especial en el claro a simple vista, pero sabía que su significado era mucho mayor de lo que sus ojos podían captar. En ese lugar había cruzado un umbral, había reconectado con una parte de sí mismo que había estado dormida durante mucho tiempo. «Es hora de volver», se dijo en voz baja, y con una sonrisa tranquila dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso por el sendero que lo había traído hasta allí. El camino de vuelta, aunque oscuro, no le resultó difícil. La misma intuición que lo había guiado hasta el claro, ahora lo llevaba de regreso. Cada paso que daba era firme, seguro, como si el bosque mismo le abriera paso. El miedo a lo desconocido que antes lo había acompañado en su vida ya no estaba allí. En su lugar, una profunda certeza lo sostenía. Sabía que al regresar al mundo real, su entorno no habría cambiado. La gente seguiría siendo la misma, los problemas cotidianos estarían esperándolo, y la vida continuaría con su ritmo frenético. Pero algo en él había cambiado de forma irreversible. Había aprendido a escuchar esa voz interior que lo conectaba con algo más grande, con una fuente de sabiduría infinita que siempre había estado presente, pero que él había elegido ignorar. Cuando finalmente llegó al borde del bosque, la luz de la luna reveló los contornos familiares de la ciudad a lo lejos. Las luces titilaban en la distancia, el ruido del tráfico llegaba de forma tenue hasta donde estaba,
Y en ese momento, Sebastián se dio cuenta de que nada lo ataba a esa vida anterior. No en el sentido físico, sino emocional. Ya no necesitaba seguir los caminos que otros esperaban de él. Ya no tenía que tomar decisiones basadas únicamente en la lógica o en lo que parecía correcto a los ojos de los demás. Todo es una elección, pensó recordando las palabras del guardián. Y ahora elijo escuchar. Miró hacia el cielo por última vez antes de adentrarse de nuevo en el mundo. La estrella que había visto en el claro seguía allí, brillando con la misma intensidad. Tal vez siempre había estado allí, pero ahora la veía con otros ojos. No era una señal de un destino predeterminado, sino una invitación a caminar por su propio camino, a tomar sus propias decisiones, sabiendo que nunca estaría verdaderamente solo en ese viaje. Con esa certeza, Sebastián se puso en marcha hacia la ciudad, sintiendo cómo cada paso lo acercaba a la vida que estaba por construir. Sabía que no sería un camino fácil, pero eso ya no lo asustaba. Había encontrado en su interior una guía más poderosa que cualquier mapa o plan. La intuición, ese susurro sutil que había ignorado por tanto tiempo, ahora era su brújula. A medida que avanzaba, sintió como su mente se abría a nuevas posibilidades. Recordó lo que había aprendido en ese espacio cuántico sobre las infinitas versiones de sí mismo que existían en otras dimensiones. Ahora comprendía que cada una de esas versiones estaba disponible para él, que podía acceder a esa sabiduría en cualquier momento si solo se detenía a escuchar. Ya no era un esclavo de las circunstancias, sino un co-creador de su realidad. Conforme el ruido de la ciudad se hizo más presente, Sebastián sonrió para sí mismo. El caos, las expectativas, las demandas de la vida diaria estarían allí esperándolo, pero esta vez estaba preparado. Sabía que al final del día siempre podría regresar a ese espacio interno donde la intuición le hablaba, donde el silencio contenía todas las respuestas que necesitaba. Nunca más ignoraré esa voz, se prometió, porque al final es la única que realmente importa. Y así, con el corazón en paz y la mente abierta, Sebastián volvió al mundo exterior, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no caminaba solo. La sabiduría del universo lo acompañaba en cada paso. Había aprendido a confiar en su intuición y con eso había encontrado la clave para navegar cualquier desafío que el futuro le presentara. El viaje hacia la verdadera sabiduría no había terminado, pero Sebastián ahora sabía que estaba en el camino correcto. Cada día sería una oportunidad para practicar, para escuchar, para elegir con el corazón en lugar de con el miedo. Y en cada elección, en cada momento, encontraría una nueva forma de reconectar con su yo más profundo. El silencio del universo no era vacío, era el espacio donde todas las respuestas ya existían, esperando ser escuchadas. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿En qué momentos de tu vida has sentido la intuición guiándote, pero tal vez la ignoraste? Déjanos tu comentario abajo, me encantaría saber si alguna vez has confiado en esa voz interna. Tus experiencias nos enriquecen a todos. Si esta historia te hizo reflexionar, no te pierdas el siguiente video donde hablamos de cómo puedes estar recibiendo energías negativas sin darte cuenta y qué enseñanzas budistas puedes aplicar para evitarlo. Te espero ahí, te va a sorprender.